Bien, vamos a definir las funciones trigonométricas inversas, perdón. Y el seno inverso simplemente lo vamos a definir así, como menos i por el logaritmo de iz más 1 menos z cuadrado a la 1 medio. ¿Sí? Como ven, perdón, va a ser una función multivaluada. ¿De acuerdo? Porque, claro, como está definida en términos de un logaritmo complejo, y el logaritmo complejo es una función multivaluada, entonces, por eso, ¿verdad? Sí, por eso. Pero esta es la fórmula, ¿verdad? Esta es la fórmula. Por ejemplo, si queremos calcular el seno inverso de 2, ¿sí? Y eso es algo que con los reales no se puede, ¿verdad? Yo no puedo calcular el seno inverso de 2, porque para calcular el seno inverso tiene que estar entre menos 1 y 1 en la función real. Pero aquí no importa, ¿verdad? Puedo calcular el seno inverso de 1000 si quiero. ¿Sí? Por cómo se define. Bien, entonces tendríamos que el seno inverso de 2 sería menos i por el logaritmo de i por 2, ¿verdad? Más 1 menos 2 al cuadrado a la 1 medio. ¿Sí? Sustituimos acá. Y bueno, lo siguiente, bueno, sería simplificar un poco acá. 1 menos 2 al cuadrado sería menos 3 a la 1 medio, ¿verdad? Ahora, observen acá que yo voy a necesitar, esta función es multivaluada no solamente por el logaritmo, sino también por esta raíz que hay que calcular acá, ¿verdad? Porque esta tiene dos raíces, ¿verdad? Dos raíces cuadradas. Entonces tengo que calcular las dos raíces cuadradas de menos 3. ¿Sí? Claro, para calcular las raíces cuadradas hay que usar la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? ¿Sí? De calcular las raíces enésimas de un número complejo. Entonces W sub 0 sería la raíz principal, que es raíz de 3, por coseno del argumento. El argumento de menos 3 es pi, ¿sí? Porque estaría este lado, ¿verdad? Ese es pi. Pero como se divide entre n, que en este caso es 2, entonces coseno de pi medios más i seno de pi medios, esto es 0, esto es 1, entonces queda raíz de 3i. Y luego le sumamos 2pi, ¿verdad? En W1 le sumamos 2pi, me queda coseno de 3pi medios más i seno de 3pi medios, esto es 0, y esto es menos 1, entonces queda menos raíz de 3i. Entonces seno inverso de 2 sería menos i por el logaritmo de 2i más o menos raíz de 3i. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, al final quedaría menos i por el logaritmo de 2 más o menos raíz de 3i. Aquí saqué de factor común la i, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, aquí habría que calcular el módulo, ¿verdad? El módulo y el argumento. Porque hay que calcular el logaritmo, ¿verdad? Entonces el módulo sería, bueno, aquí lo escribí, logaritmo base del módulo del logaritmo de 2 más o menos raíz de 3i, más i por el argumento. El argumento de 2 más o menos raíz de 3 es pi medios, ¿sí? Bueno, de 2 más o menos raíz de 3i sería pi medios. ¿Por qué pi medios? Bueno, porque en ambos casos esto es positivo, ¿verdad? ¿Sí? Raíz de 3 es menor que 2, es 1.70 y algo, ¿verdad?
Entonces, si lo sumo, es positivo. Y si lo resto, pues también sería positivo. Entonces, ese 2 más o menos raíz de 3i estaría en este lado, ¿verdad? Entonces, el ángulo sería pi medios en ambos casos. Si no, habría que separar aquí, ¿verdad? Pero el ángulo o el argumento en ambos casos es pi medios, ¿sí? El argumento en general es pi medios más 2n pi. ¿De acuerdo? Y ya está, ¿verdad? Aquí solamente habría que multiplicar por menos i ahora, menos i por esto, que haría esto, y menos i por esto, que haría 1 positivo, acá. Y recordando que aquí el módulo de un número imaginario puro sería el módulo del número real, ¿verdad? O el valor absoluto del número real, ¿sí? Y en este caso sería pues 2 más o menos raíz de 3, porque esto siempre sería positivo, ¿verdad? Entonces, estos serían todos los valores de seno inverso de 2, aquí donde n es un entero cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven el cálculo ahí de Sí, esto? hay que tener cuidado, hay que ir con cuidado, creo, bastante, Sí, para no confundir. sí, porque hay que calcular un montón de cosas, pero hay que calcular las raíces, hay que calcular el módulo, el argumento, ¿sí? Pero de ahí son cosas que ya hemos visto. Sí. Liz, tengo una pregunta. Ahí con el Ujú, logaritmo en base de ujú. no lo podemos escribir como logaritmo natural. Es que Oh, recuerde que adoptamos esa convención para no confundirlo con el logaritmo complejo. Porque ah, sí, está. este es el logaritmo real, ¿verdad? Porque al final aquí me queda un número real. Este es un número real. Entonces, aquí siempre me va a quedar un número real porque es el módulo del número complejo. Entonces, por eso, para no confundirlo nada más con este logaritmo complejo que lo escribimos como igual que el logaritmo natural, ¿verdad? Si no, lo que se podría hacer es quizás escribir este como log, así, log a secas, sin base ni nada, y este como ln, también se puede. Si usted lo quiere hacer así, está bien, no hay problema. Está bien. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, el coseno inverso se define más o menos parecido. Eh, lo único que cambia aquí es la posición de la i, ¿verdad? Está ahí, en lugar de ir acá, iría acá. ¿Ven? Y así lo pueden recordar fácilmente. Este sería el coseno inverso. Y bueno, la tangente inversa, por ejemplo, se define como i medios logaritmo de i más z sobre i menos z. Por ejemplo, si queremos calcular la tangente inversa de 2i, simplemente sustituimos acá por 2i, ¿verdad? Quedaría i medios logaritmo de i más 2i, y aquí i menos 2i. I más 2i es 3i, i menos 2i es menos i, ¿verdad? Entonces, me quedaría aquí el logaritmo de 3, de menos 3, ¿verdad? I medios por el logaritmo de menos 3. Y ya sabemos que el logaritmo de menos 3 es el logaritmo de base de menos 3, del módulo de menos 3, ¿verdad? Más si el argumento de menos 3 es pi, más 2n pi, ¿verdad? En general. Y simplemente multiplicamos por i medios, ¿verdad? I medios por esto me quedaría menos un medio por todo esto, entonces por eso me queda menos pi medios menos n pi. Y acá más y medios logaritmo base de 3, porque el módulo de menos 3 es 3, ¿verdad? Es simplemente el valor absoluto. ¿Sí? Bien.
No sé si hay alguna pregunta en cuanto a la tangente inversa que calculamos acá. Como ven, es simplemente saber calcular el logaritmo, ¿verdad? Al final. Ujú, Sí. ujú, No hay problema, y lo que pasa es que hay que ir la práctica es necesaria. ujú. Sí, sí, exacto. Em, bueno, vamos a hacer un ejercicio un poquito más largo y más conceptual, ¿verdad? Para cubrir todo. En este caso vamos a probar que el seno inverso de 1 menos z cuadrado a la 1 medio es igual al coseno inverso de más o menos z, o sea, es una identidad. ¿Sí? Fíjense bien, el seno inverso de esto, de 1 menos z cuadrado a la 1 medio, es igual al coseno inverso de más o menos z. Es como una relación que hay entre el seno inverso y el coseno inverso complejo. Perdón. Entonces, bien, vamos a empezar sustituyendo aquí seno inverso, ¿verdad? Seno inverso. O en el seno inverso del 1 menos z cuadrado a la 1 medio. Entonces, seno inverso de 1 menos z cuadrado a la 1 medio sería menos i logaritmo de, recuerdan que aquí iba iz, ¿verdad? Pero z es todo esto. Entonces sería i por 1 menos z cuadrado a la 1 medio, más 1 menos z cuadrado. Pero z es todo esto, ¿verdad? Entonces sería 1 menos z cuadrado a la 1 medio al cuadrado. Y todo esto, 1 menos z cuadrado elevado a la 1 medio. Por eso me queda todo esto acá, ¿verdad? Así medio extraño. Pero es 1 menos z, ¿verdad? 1 menos z, que es todo esto, al cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Está ahí? Bien. Pero ahí se pueden operar de manera normal la multiplicación de esos exponentes, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, por definición, la raíz de algo al cuadrado es eso mismo, ¿verdad? Sí. Sí. La raíz de algo al cuadrado es eso mismo. Entonces, aquí, la raíz de 1 menos z cuadrado al cuadrado sería, sería eso mismo. Ujú. ¿Sí? O sea, 1 menos z cuadrado, aquí, ¿verdad? Entonces me queda 1 menos z cuadrado, todo esto a la 1 medio. Aquí vamos a operar 1 menos 1, me queda 0 y me queda simplemente z cuadrado a la 1 medio. Bien, ahora vamos aquí a ver qué es z cuadrado a la 1 medio. Nosotros ya sabemos que eso en números reales sería x cuadrado a la 1 medio es valor absoluto de x, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a ver qué es acá. Vamos a calcular las raíces cuadradas de z cuadrado. Entonces lo que hacemos es escribir z en forma polar, ¿verdad? ¿Sí? Lo escribimos como módulo de z por coseno de teta más i seno de teta. Entonces, si elevamos al cuadrado z, me quedaría el módulo de z al cuadrado por coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. ¿Sí? Recuerden que cuando elevo un número que está en forma polar al cuadrado, simplemente elevo el módulo al cuadrado y también multiplico el argumento por n, ¿verdad? En este caso por 2. Entonces, W sub 0 sería el módulo, la raíz del módulo, ¿sí? Por el coseno de 2 teta sobre 2, más i seno de teta, de 2 teta, perdón, sobre 2. Y esto me quedaría, simplifico aquí el 2, ¿verdad? ¿Sí? Aquí esto me quedaría valor absoluto de módulo de z, ¿verdad? Pero valor absoluto del módulo de z es lo mismo que el módulo de z porque el módulo de z siempre es positivo, ¿sí? Entonces, esto me quedaría módulo de z
Y aquí me quedaría coseno de teta más i seno de teta, ¿verdad? Y eso es lo mismo que z, ¿verdad? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Y si calculamos la otra raíz, tendría módulo de z al cuadrado a la 1 medio por coseno ahora de 2 teta más 2pi, ¿verdad? Le sumamos 2pi, esto sobre 2, 2 porque es raíz cuadrada, ¿verdad? Más i seno de 2 teta más 2pi sobre 2, ¿sí? Y esto sería, simplificando aquí, esto sería módulo de z, como siempre, ¿verdad? Aquí esto me quedaría valor absoluto de módulo de z, pero eso es lo mismo que módulo de z porque este es positivo. Aquí simplifico el 2, ¿verdad? Saco factor común 2 y lo simplifico. Me quedaría entonces coseno de teta más pi. Y aquí me quedaría seno de teta más pi. Quiero que vean qué pasa cuando yo le sumo pi al coseno de... cuando le sumo pi a teta, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el coseno y qué pasa con el seno? Podemos ir, por ejemplo, acá. Yo tengo coseno de x. Y si tengo coseno de x más pi, vemos que se convierte en la forma de... a ver, sería... Bien, ese es coseno, ¿verdad? Y si le sumo pi, se vuelve como negativo, ¿verdad? Negativo coseno. ¿Sí? Y con el seno sucede lo mismo, ¿verdad? Si yo le sumo pi, vamos a quitar esto para que se vea mejor. ¿Ven? Este era el seno original. Y si lo sumo pi, eso es, se vuelve negativo. Entonces, o la otra forma de verlo también es usando aquí la identidad trigonométrica del coseno de una suma y aquí el del seno de una suma, y van a ver que le va a quedar aquí menos coseno y aquí menos seno. Entonces, esto es negativo y esto es negativo. Entonces, saco el negativo. Esto sería negativo coseno de teta. Y eso sería negativo seno de teta. Saco de factor común el menos y me queda menos módulo de z por el coseno de teta más i seno de teta, que eso sería z, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto sería menos z. Lo voy a escribir para que lo vean. Es esto, ¿verdad? Esto era lo que les decía, ¿verdad? Aquí es menos. Aquí es menos. ¿Sí? Así. Y claro, saco de factor común el menos. Y eso sería módulo de z por coseno de teta más i seno de teta, que sería z, ¿verdad? Entonces, menos z. Entonces, con esto acabamos de ver que las raíces cuadradas de z cuadrado son más y menos z, ¿verdad? Entonces, para seguir acá, ¿sí? Aquí tendría menos i logaritmo
de i por 1 menos z cuadrado al lado 1 medio más o menos z. ¿De acuerdo? Entonces, si lo reordenamos, me quedaría así. Menos i logaritmo de más o menos z más i por 1 menos z cuadrado a la 1 medio. Y esta es la fórmula del coseno. ¿Ven? ¿Lo ven? Solamente que aquí voy a tener las dos cosas, ¿verdad? Coseno de z cuando tenga z positivo. Coseno inverso de z cuando tenga z positivo. Y si yo sustituyo acá por menos z, sería el coseno inverso de menos z, ¿verdad? ¿Sí? Coseno inverso de menos z sería menos z más i por 1 menos z al cuadrado, que es lo mismo que z al cuadrado, ¿verdad? Entonces por eso no importa acá. ¿Sí? La 1 medio. Entonces, esto que tengo acá es coseno inverso de más o menos z, y acabamos de probar que el seno inverso de 1 menos z cuadrado a la 1 medio es lo mismo que coseno inverso de más o menos z. Bien, ¿está claro esto? ¿O hay algo que no? No, sí está bien. ¿Todo bien? Bien. Y en el caso de la analiticidad de los de seno inverso, por ejemplo, o de coseno, lo que hay que hacer es usar, para calcular la derivada, hay que usar la raíz cuadrada principal y el logaritmo principal, ¿sí? Porque como esta es una función multivaluada, ¿recuerdan? Es una función multivaluada del seno inverso, por dos cosas, porque el logaritmo es multivaluado y también porque aquí tengo dos raíces. Entonces voy a usar la raíz principal, ¿sí? ¿Recuerdan? La raíz principal es cuando se usa el argumento principal, ¿verdad? Y cuando cae cero. Y voy a usar también el logaritmo principal, que es cuando se usa el argumento principal. Entonces ahí ya tengo una función, ¿verdad? Porque recordemos que una función multivaluada en sí no es una función. ¿Sí? Se le llama función, pero no es explícitamente una función, ¿verdad? Riemann se inventó ahí una forma, ahí tiene la explicación en el libro de la superficie de Riemann, y que ahí se inventó una forma de cómo ver que sí se puede ver como una función, ¿verdad? Pero eso no. Ah, y la otra cosa es que la tangente inversa también es una función multivaluada, pero por una sola razón, ¿verdad? Solamente por el logaritmo, porque este no tiene raíz cuadrada como el coseno y el seno inverso, ¿verdad? Entonces, aquí, para el seno, vamos a tomar la raíz principal y el logaritmo principal. Entonces, nosotros sabemos que el seno inverso es una solución de esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación que es z igual a seno de w. Entonces, para encontrar la derivada, vamos a derivar respecto a z a ambos lados. Y la derivada con respecto a z aquí, de z, sería 1. La derivada de w, que como w depende de z, ¿verdad? ¿Sí? Es una derivada implícita, entonces sería la derivada de seno, que es coseno, por la derivada de lo que está dentro, ¿verdad? De la función interna, que esta es w con respecto a z, porque w depende de z, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, paso a dividir aquí el coseno de w. Me queda que w con respecto a z es 1 sobre el coseno de w. Ahora, de esta identidad que se cumple en los complejos, coseno cuadrado w más seno cuadrado w igual a 1, obtenemos lo siguiente, ¿verdad? Aquí despejamos para coseno de w, me queda 1 menos, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, ¿verdad? Y luego calculo la raíz cuadrada. Coseno de w sería 1 menos seno cuadrado w a la 1 medio. ¿Sí? Y como z es igual a seno de w, eso fue lo que primero que empezamos, ¿verdad? Z es seno de w.
Entonces, aquí sustituyo seno de W por Z. Entonces me queda Z cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, coseno de W es 1 menos Z cuadrado a la 1 medio. Entonces sustituyo coseno de W por 1 menos Z cuadrado a la 1 medio y ya tengo que la derivada de Z, perdón, la derivada de W con respecto a Z, o sea, la derivada de seno inverso, ¿sí? Sería 1 sobre 1 menos Z cuadrado a la 1 medio. Entonces, esa sería la derivada del seno inverso, ¿verdad? En cuanto a dónde es analítica, ¿dónde sería analítica la función? Bueno, no tenemos ningún problema para cualquier z que... o para calcular las raíces cuadradas, ¿verdad? Nosotros le podemos calcular la raíz cuadrada a cualquier número complejo. Contrario a los números reales, que si había una raíz cuadrada había que tener cuidado, ¿verdad? De que no fuera negativo lo que estaba dentro. Pero aquí no importa. Entonces, todo esto no hay ningún problema. El problema está en el logaritmo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es analítico el logaritmo? ¿Recuerdan? No, Alex. ¿No recuerdan? Bueno, recuerden que tenía que ser el argumento entre menos pi y pi, ¿verdad? El argumento tenía que estar entre menos pi y pi. Lo voy a buscar acá. ¿Recuerdan que se excluía el... Se lo voy a recordar. Era así. ¿Sí? Se excluía esto. De ahí, en todo lo demás, la función es analítica. ¿Sí? Es discontinua en z igual a 0, no está definida ahí. En el eje x negativo esta función es discontinua porque el argumento es discontinuo. El argumento principal es discontinuo ahí. Y el argumento es continua, el argumento principal de z es continua en módulo de z mayor que 0. ¿Sí? Y menos pi menor que el argumento de z menor que pi. ¿Sí? Entonces se excluye esta recta, ¿recuerdan? Se excluye toda esta recta. ¿De acuerdo? Sí. Entonces va a ser lo mismo para el seno inverso y el coseno inverso y la tangente inversa. Porque como están definidas en términos de logaritmos, entonces así. ¿Sí? Bien, no sé si hay preguntas con respecto a todo lo que hemos visto. No, no hay que repasar y estudiar mucho. Bien, tengo algunos ejercicios acá, ¿verdad? Por ejemplo, que si alfa es un número natural, perdón, racional, entonces z a la alfa tiene una cantidad finita de valores. Podemos hacerlo, ¿verdad? Si alfa es un número racional, significa que alfa es igual a m sobre n con m y n enteros, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer que el argumento de z sea teta y k un entero. Entonces, la potencia z a la alfa sería, recuerden que la encontramos así, ¿verdad? Como e a la alfa logaritmo de z. ¿Sí? Entonces, alfa es m entre n, donde m y n son enteros, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la definición de un racional. Entonces tendría m sobre n por logaritmo base de
de módulo de z más i por el argumento de z. El argumento de z sería z más 2 cap i, donde z es el argumento principal de z, ¿verdad? Entonces, tendría, separando aquí, e a la m entre n logaritmo base de módulo de z por e a la m entre n por i por z más 2 cap i. Ahora, voy a usar aquí la fórmula de Euler, ¿verdad? Y voy a convertir esto en coseno y seno, ¿verdad? Entonces, yo sé que esto sería coseno de m sobre n por z más 2 cap i más i por seno de m sobre n z más 2 cap i. Aquí el seno, el coseno sería de todo esto, ¿verdad? Y aquí el seno de todo esto. ¿Sí? Ahora, yo puedo escribir esto de esta manera, miren. Porque recuerden que cuando yo tengo una potencia de un número complejo, una potencia entera, ¿verdad? Y este es un número entero. Lo que hago es multiplicar el argumento por ese entero. Entonces puedo hacerlo a la inversa también. Aquí está multiplicado por un entero el argumento. Entonces, ¿qué hago? Lo escribo como en forma de una potencia. ¿Ven? Esto sería igual a esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo puedo escribir así. Y acá, bueno, aquí puedo escribir esto como, bueno, puedo pasar esto acá como exponente. Y acá esto, e al logaritmo base de z, módulo de z elevado a la m entre n, eso sería módulo de z a la m entre n por propiedades del logaritmo real, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes han visto eso. Y esto lo puedo escribir como módulo de z a la 1 entre n a la m. Entonces, noten que esto lo puedo escribir como, o todo esto serían las raíces enésimas de z a la m, ¿verdad? O también sería las raíces enésimas de 1, las raíces enésimas de z elevadas a la m, pero también las raíces enésimas de z elevado a la m, ¿verdad? Así como lo tengo acá. Y nosotros sabemos que hay una cantidad finita de valores cuando estamos calculando las raíces enésimas de un número, ¿verdad? Solamente tiene n raíces, ¿sí? Por lo tanto, acabamos de probar de que z a la alfa tiene una cantidad finita de valores si alfa es un número racional. Y eso ya lo vimos antes también cuando era un número entero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven esto? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, está claro. ¿Está claro? Bien. Sí. Y vamos a probar también aquí que e a la iz es igual a coseno de z más i seno de z. O sea, la fórmula de Euler, pero donde z es complejo, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar de este lado de la identidad. Esto está fácil, ¿verdad? Porque empezamos de este lado de la identidad y lo que va a pasar aquí es que coseno de z es e a la iz más e a la menos iz sobre 2, ¿verdad? Y seno de z es e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i, pero aquí este seno de z va multiplicado por i. Entonces me cancela esta i con esto. Y aquí tendría e a la iz sobre 2 más e a la menos iz sobre 2 más e a la iz sobre 2 menos e a la menos iz sobre 2. Se me cancela este con este. Y e a la iz sobre 2 más e a la iz sobre 2 es e a la iz. ¿Sí? Sencilla la demostración de esto. O sea que se cumple también cuando z es un número complejo, ¿verdad? Y por último, este está más largo, pero nos pide encontrar la parte real e imaginaria del seno del módulo, del seno del conjugado de z
y muestre que no es analítica en ningún punto. No, perdón, esta es la que falta. Esta es la otra. Bien, entonces vamos a encontrar la parte real e imaginaria del seno del conjugado de z y vamos a mostrar que no es analítica, ¿verdad? Esto está sencillo porque simplemente el conjugado de z sería x menos y el seno de x menos y sería, usando la fórmula, seno de x coseno hiperbólico de menos y más y coseno de x seno hiperbólico de menos y. Y también el coseno hiperbólico es una función par, por lo tanto esto sería coseno hiperbólico de y. Y el seno hiperbólico es una función impar, así que esto sería menos seno hiperbólico de y, por eso aquí queda negativo. Entonces, u sería seno de x coseno hiperbólico de y v sería menos coseno de x seno hiperbólico de y. Y simplemente hay que usar aquí las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Parcial de u con respecto a x sería coseno de x coseno hiperbólico de y. Parcial de v con respecto a y sería menos coseno de x coseno hiperbólico de y. Noten que son iguales, pero una es positiva y la otra es negativa. ¿Sí? Para que esto se cumpla, para que esto sea igual, esto solamente es posible, vamos a ver, no, ni tan siquiera en el origen, ¿verdad? Ni tan siquiera en el origen. Esto es cierto. La única forma es que esto sea 0 y que esto sea 0, y eso se logra donde, vamos a ver, esto nunca es 0, pero el coseno sí, ¿verdad? Entonces, cuando x es pi medios, ¿verdad? Cuando x es pi medios más 2n pi, ¿verdad? De hecho, pi medios más n pi, coseno es 0, ¿verdad? Entonces, en esos lugares, en esos puntos, estas dos expresiones son iguales. Pero el problema es que son puntos aislados, ¿verdad? Entonces, la función podría ser diferenciable en ese punto, pero no va a ser analítica porque tendría que ser diferenciable en una vecindad también. Y en todos los demás puntos no va a ser diferenciable, ¿verdad? ¿Sí? Se lo voy a poner así, coseno de x, digamos, es diferenciable en este punto, pero en la vecindad no, porque en todos los demás puntos esta ecuación no va a ser igual. Y esta, la parcial de u con respecto a y, es igual a la parcial de v con respecto a x, pero esta debería ser menos esta. Y esta solo se va a cumplir en, bueno, se va a cumplir en x igual a 0, o en npi, de hecho, en npi, y también en 0, ¿verdad? En y igual a 0. ¿Sí? O sea, en toda esta recta. Pero otra vez, el problema es que se cumple, digamos, en npi o en cualquier punto de esta recta, ¿verdad? Si yo tomo un punto de esta recta, no va a ser diferenciable en toda una vecindad. El problema también es que como es solo una recta, no es un dominio, ¿verdad? ¿Sí? No es un dominio. Entonces, al final, estas ecuaciones van a ser iguales en ciertos puntos, pero no van a ser iguales en un dominio completo, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa también es que cuando esta se cumple, esta a veces no, ¿verdad? Sí. A ver, no, sí, se van a cumplir las dos porque en algunos puntos se van a cumplir las dos, ¿verdad? Bien, el punto es que esta función no es analítica en ningún punto. No sé si está claro esto. Sí, está claro. Muy bien, lo vamos a ver el jueves, ¿verdad?
El jueves voy a tener un tiempo de repaso, así que traigan todas sus preguntas. Pero por favor traigan preguntas. Así que nos veríamos entonces el jueves. Y también la tarea va a quedar para el jueves, ¿verdad? No les dejé más ejercicios, pero ahí pueden encontrar ejercicios de funciones trigonométricas inversas en el libro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Sí. no. El examen siempre sería el viernes, pues. Sí, el examen siempre es el viernes. Ah, bueno, Lick, gracias. este resumen ya está en el campus. No recuerdo. Creo que lo envié a Telegram, ¿verdad? Voy a buscarlo. Si no, ahí me dice para enviarlo. Ok, gracias. Muy Buen bien. día. Buen día. Gracias, Lick. Buen día. Bueno.